Gandhi, pues nace en Porbandar, en India, el 2 de octubre de 1869 y muere el 30 de enero de 1948. Y es una figura, o sea, él nace en una familia, digamos, adinerada, rica, y se dedica a la abogacía y se va a Inglaterra a estudiar, pues, para ser un abogado. Es una de esas personas que crece con un montón de miedo a hablar en público, un montón de miedo a enfrentar su vida y los problemas que tiene. Y no es hasta que, pero mucho tiempo después, se convertiría en alguien que puede hablar con total tranquilidad a las multitudes, como si estuviese una conversación íntima. Y bueno, lo interesante es que él tiene un pasado de fuerte racismo y machismo, o sea, no es es una persona, ¿no? En el África, hijo de su tiempo, pero a partir de todo ese background de confrontaciones y racismo y violencia que sufre en África, tiene una serie de experiencias en las cuales descubre que es terrible lo que está haciendo él como persona. En África, compró un vagón de primera clase, pero como había un fuerte racismo en África, por ser hindú y por el color de su piel, un inglés le dijo que debía ir en el vagón de tercera clase, a pesar de que él había pagado el vagón de primera clase, y lo obligaron y lo forzaron a ir hasta el de tercera clase. Y entonces se dio cuenta que toda esa violencia y toda esa imposición o coerción, él mismo la hacía hacia su esposa y hacia muchas personas. En ese momento comenzó un cambio desde su interior hacia un desarrollo personal y anímico. Nadie puede entender su vínculo con la política en un sentido más completo y total si no entiende su vida espiritual profunda y sentida que tiene. Porque para él toda espiritualidad tiene efectos políticos, pero no es porque tengamos que ser políticos, sino porque la verdad, enarbolada como el amor, tiene una preocupación y un interés fidedigno por los otros. Ese interés fidedigno por los otros solamente se puede expresar al final en términos políticos, pero no por la política misma. Gandhi, a mí se me hace... Creo que es una persona que me confronta mucho conmigo mismo, porque es una persona que simplemente tiene algo que es una voluntad inquebrantable. Eso es algo muy extraño. Imagínate quién serías tú si tuvieras una voluntad inquebrantable. Porque Gandhi decía que lo único que podía enseñarte es a tener una voluntad inquebrantable, a seguir aquella cosa que tú quieres hasta el final. Y lo que pasa, y ahorita lo vamos a ver más profundamente, qué es lo que implica eso y a lo que se dirige Gandhi, que no hemos logrado o conseguido lo que hemos querido simplemente porque nos hemos rendido mucho tiempo antes de intentarlo siquiera. Y él simplemente decidió seguirlo y creer una verdad hasta el final, aunque eso implicara su muerte. Una fuerza anímica y espiritual de la integridad muy grande y muy rara también. Aunque Gandhi siempre nos echaría porras y nos ha echado porras en la medida en que considera que todos pueden hacer lo que él hizo. Gandhi, por ejemplo, la India en su momento estaba dominada bajo el imperio inglés y les había puesto un impuesto sobre la sal exagerado. Y gran parte de la India ha sido y fue muy pobre, entonces un impuesto sobre la sal pues iba a llevar a más hambre a la humanidad. Entonces Gandhi, después de ese periodo de transformación y de renovación de su alma, decidió avisarles al gobierno inglés que iba a tomar sal ilegalmente del mar y comenzó una caminata de más de 400 kilómetros a pie. Empezó con un grupúsculo y un puñado de personas a caminar. Y la cuestión es que él iba caminando y en cada lugar o aldea donde se quedaba se le iba uniendo más gente. Hasta que al final, cuando llegó al mar y tomó el primer puñado de sal de forma ilegal a la cual le había avisado el gobierno inglés, que al principio ni lo pelaron, ¿no? Pues este güey, ¿qué va a hacer, no? Se convirtió en un símbolo de aquel que busca la libertad y el bienestar de todos, y sobre todo de los pobres. Y cuando llegó al mar, yo no me imagino, después de haber caminado 400 kilómetros, y al final llegó con más de 12,000 personas al mar,
no me imagino qué habrá sentido al tomar ese primer puñado de sal. Habrá logrado algo. Y la cuestión es que él creía en una revolución de la no violencia. Lo más grande o increíble es que alguien haya generado una libertad de un gobierno como el inglés sin usar las armas y sin usar la violencia. Esto es algo totalmente revolucionario porque estamos acostumbrados a pensar que solamente se puede conseguir la libertad o la independencia de un país a través de la guerra, a través de la violencia, a través de hacer un desmadre, pues. Y Gandhi consideraba que ninguna conquista o paz o nada que haya sido a través de la violencia era realmente algo digno o valioso o una conquista real de la paz. O las guerras mundiales son un ejemplo de eso. Masacran un montón de gente, se mueren, alguien gana, pero ¿qué significa esa victoria si ha costado la pérdida de tantos seres amados? Pasaba algo. Para lograr lo que él intentaba construir, tienes que tener una especie de interioridad muy fuerte. Esto es algo muy difícil y muy raro. Por ejemplo, en el artículo que yo les compartí, justamente estaban un grupo de practicantes de la no violencia, guiados por Gandhi, iban frente a los policías ingleses y eran los primeros que salían cuando la violencia salía, pero de tal forma que recibían los golpes y eran golpes brutales, con metales, con macanazos. Muchos de ellos murieron masacrados en metralletas, pero eran los primeros en levantarse contra la violencia y dispuestos a recibirla. Pensaban, una y otra vez los golpeaban, una y otra vez se levantaban, henchidos de dolor, porque pensaban que ningún acto de violencia puede curar al mundo, que lo que realmente puede curar al mundo es una voluntad inquebrantable en el amor. Es decir, su fundamento más grande y más poderoso para Gandhi, la fuerza más suave, pero a la vez la más grande era el amor. Y pensaba que mientras se levantaba por amor al otro, esto es algo rarísimo, esto es algo rarísimo. La verdad más grande, que es el amor, tarde o temprano iba a hacer efecto en el otro. Es decir, cuando se trata de mí mismo y de mis consideraciones, soy el más débil. Pero cuando se trata de la verdad más grande, que es el amor, soy imposible de detener y de limitarme, porque lo semejante llama a lo semejante. Lo que él consideraba es que cuando yo le doy lo peor del mundo, al mundo, la parte más mezquina de mí es que veo el mundo de forma terrible. Pero si yo le doy lo mejor al mundo, lo mejor del mundo sale. A pesar de sí mismo, está obligado a salir esa verdad que reconoce eso. Si ustedes han ido a algún concierto, y esto me lo platicó alguien que fue a un concierto de Nick Cave, que era, pues es muy oscuro, sus conciertos más, y es como algo muy energético. Alguien que es oscuro levanta la misma energía como de, por decir, obscuridad o depresión o lo que tú quieras de otros. Y eso que reconoce entre otros esa misma obscuridad es potenciado, es como una especie de imán o magnetismo que es potenciado a través de esa transmisión. O si hay algún tipo de marcha o marcha feminista o marcha de cualquier índole, por ejemplo, hay algo muy energético, muy magnético. Cuando se levantan todos a cantar y a gritar sus porras, ese sentimiento de ir en contra de la injusticia o del resentimiento, cualquier tipo de energía es magnético y se comparte esa misma energía. Gandhi creía que el mundo era como un espejo. Si tú das lo mejor de otros, si tú potencias la alegría que hay en ti, potencias la alegría en otros. Pero si tú estás triste, la tristeza en otros. El mundo es como un espejo. ¿Qué es lo que quieres recibir del mundo? Eso es lo que debes dar. Lo que pasa es que no has dado lo mejor de ti al mundo. Si dieras lo mejor de ti al mundo, lo mejor de los otros saldría a pesar de ellos mismos. Y lo que pasaba en estas manifestaciones es que estos policías a los cuales daban el amor y el deseo de no violentarlos nunca, a pesar de todo, es que después de golpearlos muchas veces y ellos se levantaban una y otra vez, se quebraba el corazón de estos policías en llanto y se convertían a la no violencia. Significaba que la verdad de ellos hacía efecto en los otros y los transformaba. Lo que Gandhi creía es que yo te puedo enseñar la no violencia, solamente a aquellos que están dispuestos a morir.
O sea, debes tener una integridad tan fuerte que estés dispuesto a morir por aquello que crees que es verdad. El amor es la fuerza más grande del mundo y estoy dispuesto a morir contento y feliz si no puedo ser libre. Nada de la exterioridad me puede limitar. Nada de la exterioridad me puede limitar porque la libertad que yo consigo en la exterioridad es la libertad que yo he conquistado adentro de mí. El poder que yo le doy por ejemplo, si alguien te hace encabronar, enojar súper fácil, significa que tú le estás dando un gran poder al otro. Y yo digo, a mí me pasa, o sea, yo soy muy frágil, yo no soy Gandhi, ¿no? Yo generalmente, o sea, me mientan la madre o depende de quién lo haga, pues me encabrona o me mueve o me agita. Y es que significa para Gandhi que yo le he dado un gran poder al otro de afectarme. Pero una vez que yo he conquistado mi interioridad y he conquistado la cima de mí mismo, no dejo que lo que el otro haga me afecte, soy más libre. Y estoy contento de morir libre si no logro la libertad externa de mi país o de mí mismo. Estoy dispuesto a morir por la verdad, lo cual es algo muy grande y muy raro y muy difícil de conquistar. Pero se los quiero compartir porque al final también, aunque yo admiro a Gandhi, lo cual significa que toda la admiración hacia un santo implica reconocer que no puedes hacer lo mismo que él o imitarlo, hay un camino en la integridad de nosotros que puede conquistar al mundo. Y como hemos renunciado antes y no hemos seguido dentro de la voluntad dentro de nosotros que pregona el amor, la paz, es porque vivimos en ciertas circunstancias que no han logrado lo que nosotros queremos. Por eso Gandhi decía, yo puedo enseñarte a tener una voluntad inquebrantable, porque él está dispuesto a morir por lo que creía, sin más. Y tiene un montón de influencias tanto de Tolstoy como de Henry David Thoreau, que enseñaban mucho la desobediencia civil pacífica. El reino entre nosotros de Tolstoy le influyó mucho. Y el cristianismo. Pero una de mis críticas hacia el cristianismo, y por qué digo que el cristianismo está muerto, es porque el verdadero cristianismo es muy difícil de practicar. Y por eso les traje un pedazo de este teólogo que es muy bueno, que se llama Hans Kuhn, que hace una referencia del cristianismo y de Cristo, y por lo cual es sumamente difícil de enarbolar. Les voy a leer, nada más es como un párrafo. Pero ¿por qué él considera el Cristo como algo revolucionario? ¿Y por qué yo creo que considero que el cristianismo está muerto? En ese sentido, Gandhi es más cristiano que muchos cristianos simplemente porque se entrega al amor. O sea, el amor así de grande y así de sentido no puede ser fingido. Cualquiera que lo haya experimentado sabe que el amor por sí mismo es muy profundo. El amor es la ley de la vida y es la razón por la cual todos vivimos, lo sepamos o no. Y si no vives por el amor y cualquier otra, pues tu vida debe ser miserable. Porque lo único que potencia y que hace que crezcamos todo el tiempo hacia todos lados es el amor hacia nosotros o hacia los que amamos. Si te mueve el odio, cualquier otra emoción, pues debe estar jodido en la medida en que esa misma emoción te castiga porque no te permite vivir o te vacía. En fin, el sentido de este teólogo que se llama Hans Kuhn, que es un análisis muy cabrón sobre el cristianismo y que influyó profundamente a Gandhi. Ahí les va. Dice: Jesús fue distinto, provocando incluso a los de este lado, el lado revolucionario. Él no predicó ninguna revolución ni de derecha ni de izquierda, ninguna instigación a negarse el pago a los impuestos. Dad al César lo que es del César, pero no deis al César lo que es de Dios. Ninguna proclamación de una guerra de liberación nacional. Jesús se dejó invitar a comer por los peores colaboracionistas y puso como ejemplo al pueblo enemigo de los samaritanos, tan odiado o más que los mismos paganos. Ninguna propagación de la lucha de clases. Jesús no dividió a los hombres como tantos militantes de su tiempo, según el esquema amigo-enemigo, en hijos de luz o en hijos de las tinieblas. Ninguna melancólica renuncia sociorevolucionaria al consumo. Jesús celebró banquetes de fiesta en una difícil época de esclavitud política y miseria social. Ninguna abolición de la ley en aras de la revolución. Jesús quiso ayudar, curar, salvar, no hacer feliz al pueblo por la fuerza conforme a la voluntad de algunas personas determinadas. Primero el reino de Dios y eso otro se os dará por añadidura. De esta manera van aparejadas en Jesús
la selva crítica a los poderosos, que utilizan su poder sin miramientos, y la seva invitación al servicio, no a la muerte del tirano. Y su mensaje no culmina en un llamamiento a conseguir por la fuerza un futuro mejor. El que a hierro mata, a hierro muere. Sino un llamamiento a la no violencia. No resistáis el mal. Haced bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Rezad por los que os persiguen. Y todo esto a la luz del reino de Dios que llega, bajo cuya perspectiva parecen ya de antemano relativizadas todas las realidades existentes, todas las órdenes, instituciones y estructuras, así como también cualquier diferencia entre poderosos y débiles, ricos y pobres, y cuyas normas deben comenzar a aplicarse ya ahora. Si Jesús hubiera realizado en Palestina una reforma agraria radical, hace ya mucho tiempo que estaría olvidado. Si como los rebeldes del año 66 en Jerusalén hubiera echado el fuego al archivo de la ciudad en todos los títulos hipotecarios de los banqueros, si como hizo 2 años después Bar Giora, el jefe de los revolucionarios de Jerusalén, hubiera decretado la liberación general de todos los esclavos judíos, no habría pasado a ser un episodio. Como lo fue el heroico libertador de los esclavos Espartaco, con sus 70,000 esclavos liberados y sus 7,000 cruces alineadas en la vía Apia. Por el contrario, la revolución de Jesús, si se quiere usar esta palabra tan sugestiva como equívoca, sí que fue radical en sentido estricto, sentido que todavía hemos de perfilar más detalladamente, y esa es la razón por la que ha transformado y transforma permanentemente el mundo. Jesús trasciende, va más allá de la alternativa orden establecido, revolución sociopolítica. Conformismo o no conformismo. O dicho de otra manera, Jesús fue más revolucionario que los revolucionarios. Todavía tendremos de ver más de cerca lo que esto significa. Y aquí va lo denso, ¿no? Lo propiamente cristiano, y por lo cual yo digo que el cristianismo está muy muerto, salvo que seas un Gandhi. En lugar de aniquilación de los enemigos, amor a los enemigos. En lugar de venganza, perdón incondicional. En lugar del uso de la fuerza, apertura al sufrimiento. En lugar de cantos de odio y de venganza, exaltación de los pacíficos. Los primeros cristianos, en todo caso, con ocasión de la gran insurrección judía, siguieron las huellas de Jesús. Al estallar la guerra, no hicieron causa común con los revolucionarios celotas. Los celotas eran un grupo de revolucionarios radicales que siempre llevaban un puñal y en cualquier momento de disturbio, pues a masacrar gente, ¿no? Sino que iban de Jerusalén a Pella, al otro lado del Jordán, y durante la segunda gran revuelta, encabezada por Bar Kochba, fueron fanáticamente perseguidos. Es significativo que los romanos, hasta persecución de Nerón, no procedieron de ninguna forma contra ellos. Jesús, pues, no proclamó, mucho menos puso en marcha una revolución político-social. La revolución llevada a cabo por él fue decididamente una revolución de la no violencia, una revolución desde lo más íntimo y escondido, desde el centro de la persona, desde el corazón del hombre hacia afuera, sobre la sociedad, que el hombre no siga siendo el acostumbrado, sino que cambie de mentalidad, que se convierta, en griego, metanoia, que se aparte de sus egoísmos y vaya hacia su Dios y sus prójimos. No son los poderes hostiles del mundo los verdaderos poderes extraños de los que el hombre debe ser liberado, sino las fuerzas del mal, el odio, la injusticia, la discordia, la violencia, la falsedad, los egoísmos humanos en general y con ellas el dolor, la enfermedad y la muerte. Para lo cual se requiere un cambio de conciencia, un nuevo pensar, una escala de valores distinta, una superación del mal que no reside únicamente en el sistema, en las estructuras, sino en el hombre. Una libertad interior que lleva a la liberación de los poderes externos. Una transformación de la sociedad a través de la transformación del individuo. O sea, básicamente, alguien que practica esto es algo totalmente radical y creo que es totalmente contraintuitivo. O sea, yo no podría ni madres practicar esta serie de cosas. Amar a los enemigos, ¿no? O sea, Jesús les estaba diciendo básicamente a un pueblo dominado bajo el Imperio Romano, aquellos que han masacrado a los seres que amaban, incluso han torturado y violado a los que amaban, ama a ese enemigo. Esto obviamente para mí es algo difícil y por no decir absurdo. Perdón incondicional y apertura al sufrimiento. Y Gandhi era un practicante de ese intento de amor total y absoluto, pero porque creía que la verdad más grande era el amor. Y estar dispuesto a morir por eso. Él creía que en el momento en que tú huías de la violencia, te daba miedo, coraje o lo que sea, comprometías el acto de la no violencia.
Es decir, si en ese acto de, según ir tú a enfrentar al enemigo para darle amor, te daba miedo, huía, reconocías el poder de la violencia. Entonces tenías que conquistar una integridad demasiado grande para que el amor del otro surgiera. ¿Qué es lo que él hacía? O sea, él estuvo encarcelado 2 años, dispuesto a morir por lo que le creía, y dentro de eso murió su esposa mientras él estaba en la cárcel. O sea, él dio todo por la verdad y sacrificó todo por el amor y la bendición a los prójimos. Nació en una cuna de oro, pues se puede decir, pero se despojó de todo eso y al final se quedó con un simple manto y se dedicaba a tejer un montón de horas al día porque decía que todos somos ladrones. A mí esto me confronta muchísimo, ¿no? Cualquiera que tenga un lujo o algo que no necesite en su vida y no se preocupe por aquel otro de su prójimo que está en la calle y que no tiene ni para comer, es un ladrón, dice. A mí eso me confronta muchísimo porque intento proclamar el amor como una verdad, pero no sé si he sido tan grande como para amar a la humanidad en total. Creo que es una tarea muy difícil, pero muy loable. Y al final solamente se convirtió en una especie de mendigo político donde solamente se dedicaba a bailar, no tenía ni casa, su casa era prestada, pero simplemente era un símbolo del amor y una preocupación por la humanidad en su totalidad. O sea, ese güey se considera el servidor de los musulmanes, de los hindúes, de los cristianos, de todos. Al final lo mataron porque no quería elegir enemigos, quería que todos llevaran la fiesta en paz. Había un desmadre, una serie de violencia al final en Bengala entre musulmanes e hindúes, y él, por no querer hacerla de todos, no querer entender de pedos, comenzó una caminata hacia Bengala, y como la gente detestaba que no adquiriera algún enemigo de uno u otro bando, le puso vidrios y excrementos en el camino. Lo que él hizo fue quitarse las sandalias y comenzar la caminata hacia allá, porque creía que el amor era la verdad más grande. Él, a diferencia de mí, tiene demasiada fe en la humanidad. Cree que si tú eres hijo de Dios, debes reconocer a Dios en todas las personas y por eso no debes odiar ni tener resentimiento por nadie. Porque al amar a todos, incluye estar dispuesto a hacer valer la verdad que en ellos ha de surgir si tú los amas. Es algo muy radical, un verdadero cristiano en el sentido más utópico, pero muy difícil de realizar. O sea, si le hacen algo en que yo quiero, yo seguramente lo voy a tener odio, me va a cagar y lo voy a intentar matar, o algo así, ¿no? Porque pues no soy así, ¿no? Como amar a tus enemigos es la máxima más difícil de Gandhi, y creo que es una de las que más propone. Por ejemplo, aquí en la lectura que les dejé, hay una parte donde dice unas reglas, ¿no? Que le recomienda. Código de conducta, justamente, se las voy a leer para que vean su radicalidad y absurdo, ¿no? Dice, para los voluntarios de 1930 redacté un código de conducta con 9 puntos. Una es, no albergue rencor y sufre la ira del oponente. Rehúsa responder a sus ataques. 2. No te sometas a orden alguna dictada por la ira, aunque haya algún serio castigo a esa desobediencia. 3. Evita insultar o maldecir. 4. Protege al oponente del insulto o el ataque aún a riesgo de tu vida. 5. No resistas el arresto ni te aferres a propiedades salvo como delegado del dueño. 6. Niégate a entregar la propiedad que te confiaron aún a riesgo de tu vida. 7. Si te toman prisionero, compórtate de modo ejemplar. 8. Como miembro de una unidad satyagraha, obedece las órdenes de los líderes satyagraha y en caso de serio desacuerdo renuncia a integrar la unidad. 9. No esperes garantías por el sustento de dependientes. O sea, se dan cuenta de la radicalidad de... O sea, yo en términos anímicos no hubiera aguantado nada de eso. O sea, como me la haces, me la pagas. Pero lo increíble es que liberó a la India sin armas, a través de actos simbólicos. Hubo revueltas y demás, pero él siempre estuvo propenso a la paz. Generalmente, por ejemplo, le mandaban espías como para echarlo de cabeza y él le decía a los espías que les envían, faciliten toda la información que puedes, díganle de sus idas y venidas. Y mucho de esta información la saqué de Lanza del Basto, uno de sus... Si algún día quieren cambiar su vida así radicalmente y tener una influencia muy cabrona, léanse Peregrinación a las Fuentes de Lanza del Basto, es un librazo, no es tan fácil de conseguir, pero es muy bueno.
ese güey se fue caminando por toda la India a pie en busca de una peregrinación a las fuentes, ¿no? Y fue discípulo de Gandhi. Van a ver la monstruosidad espiritual de encarnar una verdad en muchas variantes y vertientes. Bueno, en este caso, Gandhi le dijo, faciliten la información que puedan, de tal forma que a todos los días díganle todo lo que necesitan de sus idas y venidas para que así hagan incluso que sus pensamientos son puros. Y Gandhi decía, 13 veces estúpidamente confié en mis enemigos, que me traicionaron 13 veces, pero a la 14ª vez, a la 15ª vez que yo confiaba en ellos se descubrían siéndome felizmente fieles. O sea, que para Gandhi es tener una esperanza tan grande, tan valiosa en la humanidad, que tarde o temprano la verdad en ellos haría efecto. No hemos adquirido eso porque hemos renunciado mucho antes. Yo hubiera renunciado mucho antes y a la 3ª vez ya me engañan yo digo por pendejo, ¿no? Ya, por andarle creyendo a la gente. Pero Gandhi es la proporción de alguien que puede tener una voluntad inquebrantable y creer una verdad más grande que él mismo. Que el amor tarde o temprano va a transformar a otros. Yo no he podido ni puedo, siendo honestos, practicar algo como eso. Se llama ese demasiado grande y librarte del miedo. Yo que estoy lleno de miedos, miedo a la muerte, miedo a todo, para poder realizar algo por la verdad. Porque al final la verdad es la verdad. Lo semejante llama a lo semejante. Y tú mismo has notado esa eficiencia de esta verdad de lo que lo semejante llama a lo semejante, porque cuando tú das amor y alegría, también potencia alegría y amor en otros. Cuando tú das miedo, el miedo se potencia en otros. Tristeza, la tristeza. Y esto es llevar al máximo este principio, que lo semejante llama a lo semejante. Pero este principio que intenta encarnar entonces es la del amor, preocupándose por otros. Los ingleses intentaban poner un montón de modas y de venta de ropa inglesa en India en aquellos tiempos, y ellos tomaron una desobediencia física de quemar toda la ropa de los ingleses y fabricar ellos mismos su propia ropa, algo que tuvo efecto. Ahora la India está súper capitalizada y tiene otros pedos, y Gandhi a lo mejor se sentiría súper defraudado por eso, pero al final él decía, todo lo que tú pienses es lo que vas a actuar tarde o temprano, y eso que vas a actuar se vuelve una costumbre, y esa costumbre se vuelve la determinación de tu vida, lo cual quiere decir, ¿qué estás pensando de ti mismo en este momento? Piensa en lo que tú te quieres convertir para que eso termines actuándolo y termines convirtiendo en la voluntad de tu vida. ¿Qué pensamientos rodean tu vida? Si tienes unos pensamientos de derrota, voy a valer verga, vas a valer verga. Y yo lo digo por experiencia, o sea, yo he valido verga muchas veces, no por juzgar o condenar a nadie. Pero si podemos curarnos de nosotros mismos e intentar influir sobre nosotros para potenciarnos y potenciar a otros, podemos cambiar nuestra vida. Y determinar eso hacia nosotros. ¿Qué es lo que estás pensando? Lo que piensas, eso vas a actuar, y eso que actúas se va a convertir en la voluntad de tu vida. Haz de tu voluntad de tu vida algo que realmente quieras ejercer y proclamar. Gandhi decía, no me preocupo de los demás, yo soy el cambio que quiero ver en el mundo. Imagínate, ser tú el cambio que tú quieras ver en el mundo. No te preocupes de cómo porque no puedes controlar lo que los demás van a hacer. Sé tú el cambio que tú quieras ver en el mundo. ¿Qué es lo que tú quieres ver en otros? En eso transfórmate. Si tú quieres ver amor, si tú quieres ver paz, si tú quieres ver gratitud, transfórmate en eso. Pero si tú das, además de eso, ira, rencor, desmadre, eso también vas a provocar en otros. Porque potencias como un espejo que eres del mundo lo que en otros pueden hacer. Y Gandhi es lo que hacía, potenciaba en ellos un espejo del amor. Hacía encarnar el amor a pesar de ellos mismos. Porque es como si pensara que íntimamente todo en ti reconoce el amor como la verdad más grande. Y si yo te amo y te doy amor, tarde o temprano ese amor te va a quebrar. Y te va a convencer por completo de tu verdad más íntima, de que tú eres amor y que existes para y por el amor. La fuerza más suave y la más grande del mundo y del cosmos. De hecho, todos los que nos aman nos quieren ver salir adelante. Si subsisto y lo que me da fuerza es por los que me aman y por lo que yo amo en esta vida. Porque lo que amas determina tu existencia. Gandhi creía en esta ley y principio verdadero, y que Dios es la verdad. Entonces Dios es el amor.
Entonces, la ley de Dios divina en todos van a ser tarde o temprano si yo les hago ver a Dios, si yo les hago ver el amor que ellos mismos tienen. Donde hay amor hay vida, dice Gandhi. Y ustedes lo han sentido profundamente. En aquellos espacios con sus seres que aman, amigos, familia, cuando se da ese amor, hay un montón de vida. Está Dios entre ustedes, porque Dios es la verdad para Gandhi. Cuando se trata de mí soy débil, pero al final la verdad es la verdad. No puedo negar al Dios que vive en mí a través del amor y que encarno en todos y cada uno de nosotros. Los potencio y me potencio en la medida en que reconozco la divinidad y que potencio el amor en todos. Gandhi estaba dispuesto a morir por esa verdad, a diferencia de nosotros. Gandhi estaba dispuesto a dar su vida por los demás. Al final de sus días lo asesinaron por no querer elegir enemigos. Y dijo, yo voy a morir con la palabra de Dios entre los labios. Y justamente cuando se acercó a alguien, se inclinó, un fanático religioso le dio 3 disparos. Y dijo Rama, que es la palabra Dios en hindú, para Dios. Es decir, Gandhi lleva este principio de lo semejante, llama a lo semejante a otro nivel. El amor hasta sus últimas consecuencias, librándose el temor. Él reconocía que tenía muchas debilidades y muchas imperfecciones, pero que cuando se trataba de la gran ley del amor, nada era más grande que él, porque al final la verdad es la verdad. No depende de mí esto. Y estoy dispuesto a morir por eso y contento. Porque no es que no es como decir que Dios es verdad, sino la verdad es Dios. Esa ley del amor, esa ley de lo intransformable o de lo más grande entre nosotros es Dios. Y simplemente corremos toda la vida para encarnar esa verdad. ¿Qué verdad encarnas tú? ¿Qué verdad? A lo mejor de la gratitud, a lo mejor de la sensibilidad, a lo mejor del humor. A lo mejor encarnas muchas verdades que no te das cuenta. ¿Qué verdad quieres encarnar en el mundo? Sé el cambio que tú quieras ver en el mundo para que reflejes eso en otros. Gandhi pensaba que la tendencia de pensar que el mundo es mezquino y culero es porque le damos lo peor al mundo. Si le das lo peor de ti al mundo, el mundo te va a reflejar lo peor de sí mismo. Sé un crisol o un efecto de lo que tú quieras recibir al mundo. Simplemente no se ha dado porque has renunciado mucho antes de haberlo intentado. O porque has renunciado y no lo has renunciado hasta que no se ha dado por completo en nosotros. Sé amor, conviértete en el amor mismo, hasta ser lo mismo, el objeto del amor y de lo amado. ¿Quieres dar fuerza? Sé fuerte y darle fuerza a los que te rodean. Lo que tú quieras transformar en otros, transfórmalo en ti mismo, para que como catalizador y canalizador que eres de eso semejante, llámalo semejante, traigas eso a otros. De alguna u otra forma ya lo estás haciendo. Las cosas que ya traes como espejo hacia otros, a lo mejor ellos no se dan cuenta, a lo mejor tú porque estás tan acostumbrado a ser tú mismo, pero tú ya eres un catalizador de que lo semejante llama a lo semejante. Y te encuentras con personas que son como tú o que tienen un mismo llamado, porque lo semejante llama a lo semejante de todos los orbes de la existencia. Es como una gran verdad que nos penetra a todos y que está haciendo influjo en todos todo el tiempo. O sea, lo que estoy haciendo al decir que al hablar de Gandhi es intentar llamar dentro de nosotros qué es lo que queremos convocar de otros. Y en eso enfócate. El mundo es triste cuando yo estoy triste. El mundo es alegre cuando está alegre. Gandhi decía, procura que tu luz alumbre a todos en la calle de tal forma que cuando te vean pasar, ellos lo sientan. Como ese magnetismo, hablábamos ver de los conciertos de... Hay personas como, por ejemplo, me hablaban del concierto de Nick Cave, que es bien oscuro y bien darks, y eso genera un magnetismo que provocaba llamar dentro del concierto de Nick Cave más oscuridad entre los otros como una parte que se reconoce y se potencia. Ahora imagínense que alguien como Gandhi estuviera cerca de ustedes y les estuviera amando y les estuviera intentando sacar lo mejor de ustedes. ¿No obligaría casi a sí mismo a que naciera el amor grande e incondicional simplemente porque alguien está dispuesto a morir por ese amor? ¿Cómo no quebrarte? ¿Entiendes por qué el policía se quebró? ¿Con qué ariete? Con el ariete del amor, con el ariete de que alguien está creyendo que es más noble
A pesar de que está golpeando, él cree que su nobleza va a salir tarde o temprano. Y sale, porque alguien decide creer hasta el final y está dispuesto a morir con tal de que salga esa verdad. Está dispuesto a morir con tal de que el amor le nazca. Salvo que seas un psicópata, un hijo de puta, si alguien te está dando su amor, te van a hacer. Así que ustedes hagan hacer el amor en otros también. La bondad, lo que ustedes quieren que sea el mundo. Hagan hacerlo. Vuélvanse un transmisor y un espejo de lo que ustedes quieren recibir. En parte ya lo están haciendo. Por eso le llamo a Gandhi el monstruo espiritual, porque qué difícil que alguien llegue a esos principios de interioridad. Gandhi decía, cualquiera puede hacer lo mismo que yo hago. Yo creo que le decía con suma ingenuidad, o sea, despojarte de tanto y estar dispuesto a morir por la verdad y por el amor a otros es algo muy grande, pero él lo encarnó. Al final, él decía, mi vida es mi mensaje, y con total razón, con huevos, él encarnaba esa verdad. ¿Qué verdad encarnas tú? ¿Qué quieres decirle al mundo, a los que te rodean? Y Gandhi pensaba, te puedo enseñar a tener una voluntad inquebrantable. Imagínate en qué te convertirías si tuvieras una voluntad inquebrantable. Y además porque tiene demasiada fe y esperanza en la humanidad. Cree que la verdad divina va a salir de ellos simplemente si él la practica hasta el final. Es muy grande y muy difícil para mí. O sea, si en tu momento no puedes practicar la no violencia si tienes miedo a la muerte, dice Gandhi, o si tienes miedo al daño, o si vas a huir, debes estar dispuesto a morir por eso que crees. Qué extraño, qué difícil. Por eso digo que es un auténtico cristiano, aunque él no se llamase cristiano, y por eso digo que el cristianismo está muerto. Porque para encarnar el amor en su forma más total y absoluta, tienes que renunciar al miedo y estar dispuesto a morir por lo que crees. Los discípulos de Jesús murieron por Cristo, crucificados, matasados. O sea, el cristianismo de hoy en día no tiene nada que ver con eso. La gente no se sacrifica, no se muere por lo que cree. No hay un cristianismo real. Gandhi era más cristiano y no era cristiano, simplemente porque intentaba encarnar la ley del amor en otros. Nuestra reacción más natural es, pues, defendernos y atacar. O sea, Gandhi cree que la reacción de la ira, alguien que se quiere defender y atacar y que acciona por ira es porque tiene miedo. El miedo es lo que fundamenta la ira. Y el problema es que Gandhi cree que el camino hacia la verdad es irse librando de todos los temores internos. Para mí es una gran locura porque yo tengo un chingo de miedos. Y es decir, todo lo que nace de la ira nace de un miedo. Un miedo a no controlar algo, un miedo al daño, un miedo a cualquier otra cosa. Entonces, Gandhi piensa, yo quiero ser alguien que solamente engendre el amor. Y aunque no lo logre, voy a dedicar toda mi vida a ello. Y lo hago con mis acciones. Gandhi cree que un hombre, él ganará muchísimo si logra, aunque todo el mundo esté en contra, que un hombre solo en su cuarto sea honesto y fiel a su religión. Así ese hombre puede salvar a su religión. Si un hombre solo es honesto, aunque todo el mundo esté en contra, y si logra convencer al mundo de que él es el guardián sublime y digno de su propio valor, aun cuando todo el mundo esté en contra, si ese hombre decide morir libremente, decide morir contentamente porque prefiere morir siendo libre a vivir siendo esclavo, a vivir bajo los dominios de la exterioridad, decide no darle poder al mundo, sino darle poder a sí mismo, y muere con una oración en los labios, entregándose a la verdad y a su Dios. Eso es lo que cree Gandhi, es una monstruosidad. Estamos muy acostumbrados a estar circunscritos por las circunstancias y definidos por lo que otros nos dicen. Gandhi te da la posibilidad de decir, defínete a ti mismo hasta la muerte. Consume tu vida en lo que quieres, vence el miedo a vivir, vence el miedo a la muerte, eligiéndote a ti mismo. Es una monstruosidad, digo, yo no soy capaz, ¿no? O sea, no me siento capaz de hacer algo tan grande, pero Gandhi lo hizo. Mi vida es mi mensaje, decía Gandhi. Y pocas personas pueden decirlo con ese peso.
¿Qué es lo que quieres hacer? Gandhi dice, no te preocupes de las cosas antiguas, de lo que no puedes cambiar, piensa en el bien que puedes hacer. No importa tanto, no importa tanto que hagas cosas extraordinarias, importa que hagas cosas ordinarias extraordinariamente bien. Si Dios te ha dado la vida, es porque puedes con ella, dice Gandhi. Tú dedícate a lo que es tuyo y dale tiempo a lo que es tuyo y lo que es tuyo va a llegar a su tiempo. No mires lo difícil que es alcanzar una meta y solamente propóntela y hazlo. Es lo que dice Gandhi. Pues ese güey la encarnó y le valió, o sea, él podía estar en ayuno 40 días casi muriéndose de hambre. Él estuvo ayunando 40 días para que liberaran la India y lo liberaron a él y no le dejaron morir porque pensaban que las implicaciones políticas que implicara que un Gandhi muriera en la cárcel bajo el imperio inglés iba a generar un desmadre. Gandhi estaba dispuesto por métodos pacíficos a conquistar la libertad de su país y lo hizo el cabrón. Imagínense eso. En nuestro mundo eso no tiene coherencia o sentido. Pensamos que se puede liberar solamente un país por las armas y haciendo un desmadre. Él tiene una voluntad inquebrantable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y decía, cualquiera puede hacer lo mismo que yo hago. Yo creo que se lo decía con ingenuidad. Yo no me siento en ese nivel, ¿no? ¿Quién sería si tuvieras una voluntad inquebrantable? ¿En qué te transformarías? Pues, y es muy difícil ser optimista cuando estás cansado, ¿no? Como deprimido. yo me pregunto si Gandhi no en algún momento sintió ese cansancio o Sí esa... lo sintió en un humano, o sea, muchas veces como sintió como desfallecer, pero como él pensaba al final la verdad es la verdad. Si depende de mí, soy muy débil, pero como la verdad es el amor, ahí soy el hombre más fuerte. No importa lo que yo piense o diga, esta verdad sigue ahí. Es que, justamente, si tú crees que la verdad más grande es el amor, y estás dispuesto a morir por ello, porque es lo que hizo Gandhi, así de simple, y así de difícil, ¿no? Encarnar, vivir por una verdad y encarnarla. Para él la felicidad era hacer que lo que piensas, lo que haces y lo que dices es congruente. Y en ese sentido soy congruente yo, porque yo digo que soy un caos y soy un desmadre. Y si lo soy, digo, no sé si podría llamar eso felicidad, pues, pero pues soy congruente, ¿no? Al decir que soy un desmadre. Pero el caso de Gandhi él se restringía de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, restringía mucho su ira porque la ira, por experiencias muy dolorosas del pasado, le habían mostrado que pues no estaba chido, ¿no? En general, cualquier persona que descubra entre sí la ira sabe que la ira lo lleva a hacer un desmadre o a decir cosas que no sentía. Y Gandhi, pues todo el tiempo está, o sea, tenía una semana, creo que era lunes, no sé qué día de semana, en que tenía un día de silencio. Y ese silencio le permitía conectar como con la divinidad, o sea, alguien de disciplina muy férrea y que todo el tiempo estaba dispuesto a darle amor a otros. Imagínate que alguien como Gandhi estuviera cerca de ti, dándote amor y dándote luz. ¿Cómo no obligar a que salga la luz en ti, me entiendes? ¿Cómo no contagiarte de eso? Gandhi decía que tú debes sonreír y transmitir tu alegría de tal forma que sea palpable a otros. Y nunca olvides que quien no puede dar una sonrisa es quien más lo necesita. Y tarde o temprano, algo en ellos reconoce, esta persona me está dando lo que yo realmente necesito, consciente o inconscientemente. Puedo reaccionar a mí, o sea, al final le sacaste la alegría, le diste Pues la no sé, posibilidad de ser mejor persona. Tú determinas cómo vas a influir el corazón de los demás. Y de eso va la vida. ¿Hasta dónde quieres influir el corazón de los demás? ¿Cómo quieres potenciarlos? Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo y potencia eso en otros. Liberó un país sin guerra, sin violencia, o sea, había violencia y guerras intestinas, pero él la liberó sin hacer guerra. Creo que eso es lo más chido, porque no ocupó la violencia. Exacto, puros métodos simbólicos. Y lo encarcelaron y él estaba ahí ayunando, o sea, no creía en la verdad hasta el muy final. listo también, ¿no? Sí. Sí, sí, muy listo. Y algo que decías, no recuerdo bien, pero también era como
o siento que él tenía como que mucha inteligencia, pero inteligencia emocional, pues. Sí, del alma. Cañona. Ajá,